Aarón Pedraza es nuestro primer invitado en el día de hoy en nuestro canal A la Sombra del Asombro. Tengo el agrado, tengo el privilegio, tengo el orgullo, tengo la gratitud de poder entrevistar el día de hoy un personaje chihuahuense de corazón, que tiene una historia muy particular. Aarón es la primera persona en México y América Latina en obtener la licenciatura en enfermería, aún con una discapacidad de nacimiento que es la auditiva, o sea, ha sido sordo de nacimiento. A pesar de esa condición, pudo sortear y pasar un montón de obstáculos al grado de contar con una doble posgrado en educación, un doctorado en educación especial, administración. Forma parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el área de la discapacidad. Es fundador de la red Comunidad Sorda Incluyente Chihuahua. Hoy día dirige también y lidera un área de gobierno relacionada con la discapacidad. En otras palabras, es una historia fascinante, una historia llena de asombro, una historia que quiero que disfruten, que quiero que analicen y que sientan. Aquí vamos a encontrar respuestas el día de hoy a través de una historia de una persona que vale realmente la pena escuchar. Aarón Pedraza, bienvenido al podcast A la Sombra del Asombro. Hola, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de ser parte y de compartirles mi historia de silencio. Muchas gracias, Ítalo. Gracias, Aarón. Para mí es un privilegio que hoy día estés acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y me siento muy emocionado de contarles, a lo mejor también un poquito nervioso. Al final les voy a platicar por qué. Así es. Eso se lo voy a dejar a él, que lo comente al final por qué. Muy bien, la verdad que hay un montón de preguntas. Desafortunadamente el tiempo es escaso, pero vamos a tratar de optimizarlo y de inspirar y de profundizar lo más que podamos. Cuando hablamos de la identidad de una persona que nació con una discapacidad auditiva, como es tu caso, ¿en qué momento entendiste que el mundo estaba diseñado para otros y no para ti? Muy buena pregunta. Yo, como les ha comentado Italo, así es, yo nací sordo, recibí el diagnóstico a los 6 meses de nacido. Dicen que por ahí hay sonidos que cuando uno se despierta, que uno escucha las alarmas, los pajaritos, que los carros, que los trastes, que los pasos, etcétera. Pero yo no reaccionaba, no despertaba y pues me llevaron con la doctora y la doctora pues sabemos que pues muchas veces tenemos que actualizar la información. En este entonces, la doctora se queda con la información de antes, pues diciendo que yo no podía comunicarme, no podía desenvolverme, no podía ser Aaron Pedraza. Es cuando él recibo el diagnóstico y mis padres inmediatamente actuaron para saber dónde recibir terapia, porque la discapacidad requiere muchos años de terapia. Tuve que asistir a la escuela de educación regular las mañanas, en la tarde a la escuela de educación especial. Martes, jueves y sábados me llevan con una maestra sorda que ella me enseñó la lengua de señas mexicana. Y todavía los lunes, miércoles y viernes con dos terapeutas privados, por la terapia auditivo verbal, el español escrito, la comprensión lectora. Imagínense por más de 10 años. Pero lo que usted pregunta, ¿cómo me di cuenta? Me di cuenta cuando entré a la secundaria. ¿Por qué? Porque la secundaria fue donde empecé a agarrar la voz, empecé a entender muchas cosas y de repente me preguntaba, porque yo creía que veía a la gente reírse, yo también tenía que reírme. Pero, ¿por qué? Sabemos que no escuchamos las voces, el sarcasmo, sabes si es una pregunta, si es un grito, muchos sonidos difíciles para nosotros. Por eso nosotros nos comunicamos con los gestos, las expresiones, que son nuestros signos vitales, porque es para saber recibir la información. Bueno, en este entonces, la secundaria, yo me di cuenta porque tenía que reírme si yo no entendía
Incluso yo preguntaba a mi compañero o compañera que si podemos jugar fútbol, me decían que no, que porque se te van a caer tus aparatos auditivos. Bueno, puedo ir a la novatada, no es que todo se habla muy rápido, puedo ir al cine, no es que no hay subtítulos. Y dije, ah, caray, algo está pasando. Ahí es cuando me doy cuenta que yo no escucho. Ahí es cuando yo empecé a despertar, a entender, ah, caray, entonces es la información que necesitamos actualizar, de que sí podemos ver una película con subtítulos, sí podemos jugar, pues nos quitamos los aparatos, pues, para que no se caigan. Ahí es cuando dije, tengo una misión, porque las personas que no escuchan, las personas sordas, es cuando podemos hacer todo, pero hay algo que no podemos, menos oír. Wow. Me surge una pregunta, Aaron. ¿Qué fue más difícil, no escuchar o que otros no supieran cómo comunicarse contigo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando te diste cuenta de que no podías escuchar, ¿qué fue más fuerte para ti? ¿Saber que no podías escuchar o que otras personas no sabían cómo comunicarse contigo? Ahí está, de hecho, la secundaria dije, como empecé a aceptar la identidad, claro, sabemos que cuando uno empieza a aceptar, pues existe la parte donde le dicen el duelo. Yo decía, no, yo sí escucho, tengo que saber cómo. Me negaba a aceptar la realidad que sabemos que el proceso después de la negación, aceptamos. Pero yo no sabía cómo transmitir a las personas que no viven ninguna discapacidad. Es cuando me doy cuenta, ya hasta la prepa, porque en la prepa, pues uno va despertando más, uno va identificando los prejuicios, la desinformación, las creencias. Dije, tengo que decirles a las personas que cómo nos comunicamos. Ejemplo, este, para ver la película, pues tenemos que enseñarle que hay un símbolo universal que es doble C, hay que dar clic, ya con eso podemos comunicarnos con los subtítulos. Y bueno, ¿qué más? Pues pedirles a las personas, obviamente no podemos obligar a todas las personas, pero hay personas que sí, que por favor, hablar despacio, de forma suave, que cuidar los gestos, las expresiones, porque eso me va a permitir entenderte. Con el paso del tiempo es cuando nos damos cuenta de que las personas sordas, tanto como las personas con discapacidad general, tenemos que compartir para saber cómo comunicarnos, porque las personas sin discapacidad desconocen y las personas con discapacidad tienen que compartir el trabajo en equipo. Wow. Es una tremenda historia, ¿eh? Eso es una manera, es una forma de vivir la vida algo diferente. ¿Tú te consideras, esta es una pregunta de fondo, ¿te consideras una persona con discapacidad o una persona que vive en un sistema discapacitante? Muy buena pregunta. Yo me considero una persona que tiene un nombre, Aaron Pedraza, porque recordemos que primero es la persona antes que la discapacidad, pero muchas veces sí nos ha pasado de que no se escucha feo, que no te agrada la palabra sordo. En mi propia vida no me incomoda porque si no les digo, porque la discapacidad auditiva es invisible, la gente no se da cuenta, oye, pues no se ve, no veo tu aparato, no veo tu implante coclear, no te veo. Ahí es cuando tenemos que compartir a la sociedad, soy una persona sorda, algunas personas van a saber cómo reaccionar. Bueno, voy a escribir en una hoja para que tú puedas leerme, ¿está bien? Ahí es cuando te das cuenta que ya saben cómo actuar. Porque si van a hablar muy rápido, con la boca cerrada, moviendo el rostro, con el cubrebocas puesto, pues, ¿cómo va a saber la persona si es persona sorda? Porque la discapacidad auditiva es invisible. Wow. Por ser la primera persona con discapacidad auditiva que logró licenciarse como enfermero en México, eso no es tan solamente un logro personal. ¿Qué tuvo que cambiar en ti para que eso fuera posible?
para la carrera. Bueno, recuerdo que en prepa, pues uno va entendiendo más cosas, pero había demasiada desinformación. Es cuando yo me dije a mí mismo, porque sabemos que las emociones en la discapacidad son un poco más complejas, porque si hablamos de personas sordas, al llegar a un evento, pues uno tiene que preocuparse pensando, va a haber subtítulo, y si no hay lugar para mí, y si no hay intérprete, y si no entiendo lo que dicen por atrás, muchas cosas que hace que la ansiedad se convierta en la hija de la discapacidad, siempre se vive con ella. Bueno, en la prepa me decía, ¿qué carrera voy a estudiar? Ah, caray, pero yo en mi mente sabía que la carrera va a ser mucho más difícil para mí. ¿Por qué? Porque todavía en muchos países manejamos el sistema tradicional. ¿A qué me refiero? No hay adecuaciones. ¿Por qué? Porque no se esperaba que llegara la persona con discapacidad a ser alguien en la vida, en la universidad. Ahí es cuando hago diferentes carreras y por cuestiones de la desinformación me dicen que no puedo estudiar, que porque en el cuarto o quinto semestre va a haber una materia de foniatra, que se requiere mucho la audición y que no tiene caso. Intenté quedar en otra, me decían que no, que los papás de los niños sordos no van a confiar en mí. Intenté en otra, me decían que no, que para qué voy a desperdiciar mi juventud. Caray, recuerdo que descansé, más bien no descansé, me cuestioné por qué no puedo entrar, por qué no puedo ser alguien como las personas sin discapacidad, recordemos que somos iguales. Una mañana recuerdo que mi mamá, que de verdad adoro a mi mamá, ¿por qué? Porque fue muy disciplinada, sigue siendo, pero ya entendí por qué, porque me quería preparar para el mundo. Sabemos que la discapacidad es más difícil soltarlo por el miedo, pero creo que el propósito de la vida es afrontar lo malo y lo bueno. Bueno, recuerdo que me dio una carpeta, decía ficha de admisión, decía licenciatura en enfermería. No voy a negar, sí me enojé un poquito con mi mamá, porque le dije, no quiero estudiar, yo no voy a estar aguantando 5 años, pues enfrentándome a la persona que tiene la información de antes. Pero a ver, me animo. Recuerdo que me regalaron un Bauma digital, porque yo no escucho hasta ahorita el pulso del corazón. Ok. Y pues sabemos que con el baunómetro, pues tienes que revisar la presión y se dicen que se oye. Pues me regalan Bauma digital. Bueno, en la carrera de enfermería recuerdo que el primer año no me gustaba porque por el desconocimiento, estaban muy preocupados por mí, me decían que no iba a tener trabajo y como que ya uno se acostumbra a mirar lo negativo, pero yo muy aferrado dije, tengo que lograr algo pues para empezar a terminar la carrera. Recuerdo que en el segundo año empecé las prácticas, es cuando entro a los hospitales, identifico las necesidades, dije, faltan rampas, faltan adecuaciones, faltan cursos de lengua de señas, falta desarrollar programas de salud en atención a las personas con discapacidad. Ah, caray, tengo que querer la carrera. Ahí es cuando siento ya la pasión por estudiar. El reto más difícil de la carrera fue el quirófano por el uso de cubreboca, porque no leer los labios es muy difícil. Luego los gestos no entender y pues muy difícil. Pero no quiere decir que sea algo malo. Todas las personas van a saber nadar, pero hay personas que no. Otras personas van a saber cocinar, pero otras no. Entonces las personas con discapacidad, ¿por qué decir no se puede, no puede, no se puede? No, sí podemos. Ahí es cuando dije, yo no puedo estar en el quirófano porque soy consciente y soy realista, pero hay otras ramas que sí podemos hacer. Ser maestro, desarrollarme en la investigación, trabajar en un laboratorio, elegir otras especialidades que no impliquen, pues, el uso del cubrebocas. Y no esperaba terminar la carrera porque eran tantos, pues, retos que
no sé de dónde saqué la fuerza, el coraje de poder estudiar. Y recuerdo que estaba a punto de perder la carrera porque mis calificaciones se han visto afectadas. Sí, me bajaban, punto, de que no volteaban. Recuerden que si estamos de espalda, podemos utilizar el celular para utilizar el flash. Ese es un apoyo para que la persona sorda podamos voltear, prender y apagar la luz del espacio también nos servirá para voltear. Más allá de la discapacidad, tenemos que pensar qué voy a hacer, qué estrategia voy a implementar, qué acciones lo voy a hacer. Porque sí podemos hacer todo. Las personas ciegas pueden hacer todo menos ver. Las personas usuarias y ruedas pueden hacer todo menos caminar. Y ahí es cuando logro egresar como primer licenciado en enfermería sordo de México. Cuando leo eso, sí dudé porque dije, ¿a poco no hay más? No, de hecho recibí el documento oficial de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se me acredita que soy el primer licenciado en enfermería egresado de la facultad. Y ahí es cuando me doy cuenta, tengo que usar este mensaje para que cada vez más personas con discapacidad puedan entrar a las universidades, porque también tenemos este derecho a ser alguien en la vida. ¿En qué momento esa parte que comenta me parece muy interesante, muy fascinante, porque es como una transición? ¿En qué momento tu historia dejó de ser personal y se volvió una causa? Muy buena pregunta. Mm, para afrontar, sobrellevar el coraje, porque no vamos a negar, las personas con discapacidad sí sentimos impotencia, confusión, incertidumbre, me llevan pues a refugiarme en lo positivo que yo lo convertí para yo ser una causa, el deporte. Recuerdo que empecé a nadar a los 13 años y pues ahí es cuando empezó a nadar parte de la secundaria, la prepa. En la prepa recuerdo que pues pregunto que quiero entrar al equipo de la universidad y me dicen que sí. Bueno, pues gracias al deporte pude poner mis pies firmes en la tierra de que no tenía que hacer caso a lo negativo porque no es algo tan importante, sino aferrarnos a tener fe de que sí se puede. Y como saben, el deporte me llevó a poder terminar la carrera. Y claro, en el deporte se aprende a ganar, a perder, a no calificar, a calificar. Es cuando me mandan a las aguas abiertas. Y eso que aquí en Chihuahua no hay mar. Pero en el mar depende del 80% de la mente. Y sí, tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque por lo hondo, porque puede que haya aguas malas y hay tiburones. Simplemente dije, yo puedo nadar, pero menos oír. Y también, pues empecé a acumular primeros lugares nacionales de mi categoría y a la par, estudiando más el deporte, pero también, más allá de mi título de ser el primer licenciado en enfermería sordo de México, el ganar varias medallas, también dije, voy a hacer la voz para visibilizar la accesibilidad, la lengua de señas mexicana, la discapacidad auditiva, que en silencio existe vida. Y ¡Wow! dije, voy a hacer una causa. ¡Qué hermosa historia! ¿Cómo esa experiencia como nadador, qué te brindó? ¿Qué te dio? ¿Te dio más resiliencia? ¿Te dio determinación? Porque sin poder escuchar, te enfrentabas a una masa de agua gigante con corriente a tu contra, con Fría, aire, caliente. con... Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas tú que te dio esa experiencia como nadador? ¿Qué crees que te aportó a tu vida en términos de habilidades más emocionales, quizás una mirada mucho más determinante, más firme sobre la vida?
o una determinación para ir por tus metas mucho más clara. ¿Qué crees tú que te ha brindado la experiencia como nadador? Bueno, pues todas las personas siempre tenemos pues el refugio. Me gusta la música, el baile, que el arte, la pintura, pues en mi caso la natación. La natación me ayudó a no renunciar a mis convicciones porque hubo muchos momentos que yo quería rendirme, de que no soy nadie, que no puedo, por ser sordo, sé que no voy a tener nada, pero el deporte, como dice por ahí el dicho, este triste enojado, ve a nadar, pero te aseguro que saliendo a nadar vas a estar tranquilo. Es cuando me enseñó a tener resiliencia, fuerza, disciplina. Y recuerdo que después de haber ganado varios primeros lugares, en una de las competencias califiqué para representar a México en el Medio Oriente y estaba tan emocionado. Y claro, allá recuerdo que en el mundial pues, te topas con las famosas aguas malas. Pues me topé con medusas muy grandes y Wow. las medusas obviamente me generaron miedo y pues ya no quería sentir porque al tocar se siente incómodo, luego las picaduras, ahí es cuando gané primer lugar mundial y dije, ya entiendo por qué tenía que enfrentarme a varios obstáculos para llegar a este primer lugar. Y luego recuerdo que eso fue en el año 2018, 17, al siguiente año, pues tuve una situación muy difícil, pero volví a nadar en otro mundial que fue, el del Medio Oriente fue de 10 kilómetros, pero en el otro fue de 22 kilómetros. Y eso que me tocó nadar de noche. Imagínense no ir, nada, y luego tampoco ver qué reto tan, pero aún así, mi pasión por el mar, mi trayectoria, mis ganas me llevaron para poder completar este reto de 22 kilómetros. Ahí es cuando gano otro primer lugar. De hecho, todavía hoy en día sigo siendo el top número 11 del mundo de esta Wow. competencia. Y pues yo no me esperaba. Y gracias a la natación, también desarrollé un proyecto que cada año nado por la causa. Este año vamos por la sexta edición. El año pasado fue la quinta edición, donde me tocó nadar 12 horas continuas. Nadé más de 36,2 kilómetros y más de 10,000 calorías. ¿Pero qué causa? Pues visibilizar. Ahí es cuando toda la sociedad se unen para apoyar con aparatos auditivos, con implantes cocleares, con productos de mantenimiento, con becas de terapia, de lengua de señas, de logogenia y mucho más. Ahí es cuando me doy cuenta, eso me gusta porque es una causa y el ayudar a las personas, porque yo he pasado por este camino, he visto a mi familia cuánto le han costado sacarme adelante, porque la discapacidad equivale a más de 3 hijos y también nos cuesta 5 veces más. Wow, hermosa historia, ¿eh? Qué inspirador, Aarón. Yo en lo personal te escucho con mucha atención y creo que hay un mensaje de fondo que, que me retumba, que dice, tú puedes, siempre puedes. Creo que a veces las limitancias son simplemente mentales, Sí, porque tú eres un ejemplo de ello. Naciste con una discapacidad auditiva que no te impidió ir por tus metas y hoy en día sigues trabajando por tus metas, nuevos proyectos y nos sigues enseñando que la verdad que la discapacidad ha llegado a ser para ti una fortaleza porque has sacado una versión valiente, una versión poderosa y que yo creo que al menos en este canal, a la sombra del asombro, eso es lo que queremos escuchar, que más allá de la circunstancia de tu vida, que suele ser muchas veces muy compleja, muy triste, pero que hay esperanza,
que hay la capacidad de desarrollar resiliencia, que puedes tomar decisiones claras, que puedes pasar un tiempo muy difícil, pero ese tiempo te va a hacer más fuerte si es que te lo propones. Entonces, qué fascinante, qué hermoso lo que cuentas, mi estimado Aaron. Tomándome de lo que acabas de comentar, de tu historia, ¿qué significa realmente inclusión? Porque yo creo que muchas veces se confunde con integración. ¿Qué significa para ti realmente la inclusión? Bueno, como docente en educación especial y como persona sorda, sabemos que los conceptos evolucionan. Si hablamos de la palabra inclusión mucho antes, pues está la palabra integración, pero mucho antes de integración viene siendo exclusión. Exclusión es no saber nada de las personas con discapacidad y tener en nuestra mente que no pueden participar en la sociedad. Si nos brincamos a la integración, sí me interesa, pero prefiero de lejos, ya para que se vean. En pocas palabras, si nos vamos a la inclusión, es preguntar cómo se dice hola, cómo se dice cómo está, si puedes ver los subtítulos, quieres que te hable despacio, me permite, déjate escribo, deja escribo en el celular. Así es como se moderniza el concepto. Y aún seguimos muy lejos del concepto de la inclusión. Por eso les invitamos a ustedes a analizar, a reflexionar y a conocer el mundo de la discapacidad, porque si hablamos desde un libro, no funciona, porque cada persona con discapacidad vive una distinta realidad. Sin duda, claro, claro que sí. Completamente de acuerdo, Aaron. Eh, Quisiera hacerte miles de preguntas, la verdad. Oh, vamos por la El, segunda tie- parte, por la tercera, la cuarta. el tiempo es hoy día el criterio, digamos, que nos limita, pero bueno, voy a saltarme a una parte de tu vida maravillosa, voy a saltarme a una parte de tu vida que marca un antes y un después. Y eso quiero que tú me lo cuentes. Cuando nos vimos hace un tiempo atrás, cuando tuve el gusto de conocerte ya en persona, me contaste de un acontecimiento hermosísimo que fue escuchar por primera vez, o sea, recibiste un implante coclear. Quiero que me cuentes cómo fue esa experiencia, Aarón. Bueno, es un tema nuevo para mí. Pues imagínense más de 30 años sin escuchar nada de nada. Mucha gente dice, pero es que habla, pero es que sabes desenvolverte, pero si te interactúas, sí, porque fue gracias al apoyo de mi familia, a la terapia, nunca se rindieron conmigo. Bueno, recuerdo que tuve un viaje muy lejos, por cierto, y pasaron muchas cosas. Una de las noches recuerdo que estaba dormido y sentí un grito muy fuerte y dije, a lo mejor es un sueño, a lo mejor comí mucho, no sé si demasiada sal o por la actitud, pero bueno, llegando aquí a México, me atiendo con un especialista que es otorrinolaringología, que se encarga de revisar el doctor Montes, si no mal recuerdo, y me dice que todo está bien y me mencionó el tema del implante coclear y yo como que yo ya me acepté, pues, de que yo no iba a escuchar, que no era candidato al implante coclear por los estudios que me realizaron muchos años antes, pero la ciencia médica avanza y cada vez siempre hay más resultados. Y fue como que el primer llamado, no le di importancia, y bueno, cuando entro a mi trabajo como director, tuve la oportunidad de dar un taller en un hospital, porque también parte de mi trabajo es enseñar la lengua de señas mexicana en los servicios de la salud. Veo a una querida amiga, Dulce, y me dio mucho gusto verla porque ya no la había visto hace más de 5 o 6 años, y que ella voltea y le veo el implante coclear. Y yo le dije, muchas felicidades, ¿cómo te sientes? Me dice, muy feliz. Le digo, ¿por qué? Porque yo no sabía que podía escuchar más cosas, como que el sonido de las moscas. Dicen que se escuchan las moscas, ¿no? ¿Sí?
¿Y cómo se escuchan las moscas? Básicamente se escucha la vibración que hacen en el ambiente, y lo que tu oído escucha es la vibración de su aleteo, en relación al aire, en relación a la vibración que entra al canal auditivo. ¿Cómo se escucha el aleteo? Es un sonido particular, ¿no? Es Wow. Bueno, pues muchas gracias. Recuerdo que escuchaba y yo me quedé pensando. De repente, una de la tarde, le mandé mensaje, ¿me puedo compartir el número de tu doctor? Sí, habla con él. Bueno, fui con él, el doctor que también es especialista en otorrinolaringología. Le pregunto, oiga, ¿y para el implante coclear? Me dice que tienes que hacerte varios estudios, que tomografía, la resonancia, potenciales evocados, y en una vocecita mía interna me dice tienes que hacerlo, porque sabemos que cuando hay una oportunidad hay que hacerla, porque si no, no se va a presentar. Ahí es cuando me pongo a hacer muchas actividades. Tuve que hacer venta de pasteles, de zanahoria, chocolate, venta de menudo, venta de chamorros adobados, venta de productos. ¿Por qué? Porque la discapacidad cuesta mucho, pero yo ya había aprendido esta misión y pasan durante 8 meses y me dicen que hay una fecha ya casi oficial, un 30 de diciembre del año pasado. Y yo, bueno, pues ya estamos muy cerca. Para prepararme de esta cirugía tuve que acudir con el psicólogo porque el psicólogo me dice, tienes que aceptar porque es una oportunidad sin olvidar que tú también existes como sordo porque la discapacidad no se corrige, no se elimina. Pero sorpresivamente me llega un mensaje en el celular que no, que me tengo que presentar a Matarda el 9 de enero. Y es cuando dije, ya estoy muy cerca. sí. Ahí es cuando mi familia me acompaña, tanto las personas que amo, pues me acompaña para ir a la Ciudad de México. Fue todo el proceso, ya me habían explicado. Llego al hospital y empiezo a hablar conmigo mismo, empiezo a hablar con la vida. También soy creyente con Dios. Dije, ya estoy muy cerca, quiero que me cuide, no quiero que me pase nada porque la cirugía es ambulatoria, sí, pero imagínense que te abran la oreja, luego te pongan el imán, luego tienen que colocarte un cablecito para entrar a la cóclea, que viene siendo los electrodos, luego hay que esperar que se vuelva a cerrar la herida. Y luego Ciudad de México, imagínense estar lejos de la casa aquí en Chihuahua. Bueno, recuerdo que ya un 11 de diciembre me dicen que tengo que raparme en el lado derecho. Pero ¿qué creen? A última hora me dicen, antes de eso me decían que me iban a poner implante en el lado derecho, pero allí como que hubo un debate, me dicen que no, que va a ser en el lado izquierdo. Y yo no quería porque en el lado izquierdo siento vibraciones y en el derecho no siento las vibraciones. Pero bueno, yo confié pues a los médicos de que todo sea por el bien. Ya estando en el quirófano, me dicen que no va a ser en el lado izquierdo, que va a ser en el lado derecho. Es cuando dije, mejor para mí, me duermen. Mi familia me dice que mi cirugía duró más de 6 horas. Y cuando despierto, despierto muy mareado, aturdido. Cada 10 minutos sentía como un vértigo muy fuerte, me calmaba y otra vez un vértigo fuerte. ¿Por qué? Porque se estimulan los nervios. Y ya, vuelvo a ir para que me revisen. No tuvimos que irnos en camión porque iba a sonar en los aeropuertos los detectores por el imán que es un metal. Llego a Chihuahua, me espero un mes. Un 8 de enero es como dicen por ahí, la famosa activación del implante. Y estaba muy nervioso. Recuerdo que había días que lloraba, había días que no, porque es decirle hola a un mundo nuevo. Y recuerdo que este jueves era a las 3 de la tarde y tenía todo tipo de emociones. Es cuando me ponen, ay, préstame tu implante. Aquí está el implante. Bueno, me conecta
Y la doctora, pues pendiente, me dice, oye, te vamos a activar, no quiero que te asustes. Y yo tenía como la sensación de que me dieran un toque. Cuando empiezo a sentir, es una sensación como, no sé si lo, yo que crecí siendo sordo, siempre me apoyo en las imágenes. Me visualizaba como si fuera un oso hibernando tanto tiempo en una cueva, Ok. como si apenas salía de la cueva, estuviera estirando, así me sentía. Y luego, cuando tocaba cualquier cosita aquí, agarrando las llaves, los pasos, en todo, 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 sentía como pi, 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 pi. Y yo como que era nuevo para mí, hasta podía escuchar mi propia respiración. Pero pasando una semana después de la activación, el 15 de enero, ahí es el primer mapeo. El mapeo es cuando se te calibra, se te ajusta, se te moldea, se te aclara los sonidos. Ahí es cuando empiezas a sentir más emociones. ¿Por qué? Porque empiezo a identificar más sonido. Pude sentir el sonido de los pistaches, el sonido detector de humo. Ya puedo esclarecer si es sonido agudo o grave. Ya pude escuchar la voz de mi mamá. Yo no sabía que mamá era tan amable porque yo me imaginaba, pues viéndola por las expresiones y la veía amable, se me figuraba como al olor de Suavitel. Pero si veía a mi mamá enojada, se me figuraba que olía a tortillas quemadas. Pero escucharla de verdad es una bendición. Y también empecé a sentir los pasos, los carros, pude escuchar cuando le marcas la direccional del vehículo. Apenas tengo ya un mes y cachito escuchando los sonidos. Ojalá después haya oportunidad de platicarles qué otros sonidos he detectado. Y sí, estoy yendo a terapia para identificar los sonidos. Y me dicen, ¿eres feliz de escuchar? No voy a negar. Soy feliz de tomar la oportunidad y de poder escuchar, aunque sea la mitad de mi vida, o menos, o más. ¿Por qué? Porque ya puedo entender cómo funciona el mundo. Pero al final de cada día me tengo que quitar el implante, sigo siendo sordo. Y creo que está padre así, porque dicen que ustedes que no pueden dormir a gusto porque hay mucho ruido en la noche. Imagínense, yo me lo quito, Y no duermes escucho nada. perfecto. Wow, qué hermosa historia, Aarón. Tengo una curiosidad como especialista en el área de la cognición. Te la voy a plantear. Cuando escuchaste la primera vez, ¿qué fue lo primero que pensaste? Muy buena pregunta. ¿Qué fue lo que primero pensé? Mm, mm, es una pregunta muy difícil. Ajá. Lo primero que pensé, las vibraciones también se sienten por medio de la música como tambor. Yo me imaginaba a lo mejor que se escuchaba como tambor de pum, 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 pero no es más. Antes podía sentir la música de por medio de la vibración, ahora que ya puedo sentir, yo no sabía que hay instrumentos musicales que son diferentes entre sí. La verdad es muy difícil la pregunta responder porque no me imaginaba que hay tanto ruido, tanto sonido en el mundo. Exacto, una Y me, variedad y me pregunto, tremenda. ¿cómo es que ustedes tienen tanta paciencia? ¿Cómo? Porque yo me quedo así. Yo no sé si es un sonido incómodo o agradable o sonido molesto, como que lo proceso y ya. Pero ustedes, ¿cómo lo hacen? Supongo que de nacimiento van identificando los sonidos, van reconociendo, saben separar los sonidos. ¿Es correcto? Es algo difícil para mí entender, pero para allá voy. Wow. Sí, definitivamente. Y fíjate que me surge otra pregunta, Aarón. Adelante, Talo. ¿Escuchar ha modificado tu forma de entender la realidad? Sí, empecé a entender el sarcasmo, a lo mejor una Ok, parte. ok, Dicen que mi voz, sin un implante, era mi voz nasal, tenía que hacer así. ok.
porque tenía que usar el aire por medio de la nariz para poder comunicarme y con el implante ya cada vez es menos la Es fuerza menos, claro, nasal. claro. Yo no sabía que nunca he gritado, porque dicen que gritar se debe usar la fuerza del aire del estómago, ¿no? O del pecho. Pues, del estómago y del pecho. Y yo pensaba que era levantar la voz, pero no utilizar la fuerza. Pues muchas cosas todavía son cuestionables para mí de entender. También empecé ya a identificar, como he dicho, pues las voces más agudas, las voces más graves. Ya empecé a entender cómo funciona en las calles. Ya puedo sentir si viene una ambulancia, si viene un Qué policía. bello, qué bello. De verdad, es un libro de 1000 páginas que apenas llevo porque son sonidos. Creo que existen millones de sonidos, ¿no? Así es. Nuestro cerebro tiene la capacidad de poder proyectar, de crear sin fin de sonidos. Entonces, ese mundo que estás experimentando es un mundo nuevo, con sus códigos diferentes, con sus patrones diferentes, que te va a hacer poder incluso experimentar la realidad o la interacción con la realidad de una forma diferente. Entonces, pero qué hermoso es poder, como bien dijiste recién, sacarte la noche el implante y vuelves a tu mundo de origen. Y Sí, ese es otro mundo con otros códigos, con otros patrones. ¡Wow! Es una interacción entre ambos mundos, ¿no? sí, el mundo en silencio y el mundo de De sonido sonido. en uno solo. Es correcto. A mí me gustaría conocer los sonidos del mar. Ahí es cuando quiero sentir qué se siente escuchar las olas, que el aire. Claro, claro. Dicen que hay pajaritos que son los pelícanos o como Ajá, los pelícanos, que es tienen correcto. su sonido Sí, también, sí, o claro. las gaviotas, Las gaviotas también. las gaviotas. Y pues también hay muchos paisajes por recorrer y por descubrir. Y vas a poder interactuar, o sea, vas a poder usar tus implantes cuando nadas. Muy buena pregunta. En la mochila que me entregaron con el implante coclear, ahí viene un kit que es para tipo funda Ok, y las fundas ayudan a que se cubra el implante coclear. Todavía no he aprovechado. ok. Yo creo que ya muy cerca Muy voy a tener cerquita. la oportunidad de meterme al agua porque sabemos que cuando uno va a la alberca, al mar, Claro. pues te tienes que quitar el aparato y pues tienes que apoyarte con los ojos. Pero imagínense que con el implante vas a poder escuchar las voces. Dicen que el agua se escucha cuando uno nada. Claro. Vas a tener que ir a nadar a Chile, ¿ah? Sí, Vas a tener que ir a mi país. a Chile. Claro. En el episodio anterior, Aaron, fue un episodio de intro, una introducción a este relanzamiento de este canal. Y en una parte yo mencioné sobre la importancia de volver a reconocer el silencio. Vivimos en un mundo demasiado caótico, mucho caos, mucho orden, mucho sonido, mucha dinámica, mucho ruido, y es importante también aprender a vivir y disfrutar el silencio. Escuchar te ha hecho más consciente del silencio. Sí, escuchar me ha hecho entender las emociones de los sonidos. Las emociones de los sonidos. Sí, Claro. Wow. ¿a qué me refiero? Pues a muchas cosas. Yo no sabía que gritar puede herir a la persona. Wow. Y yo, tanto como muchas personas sordas, no nos damos cuenta. Exacto. Ese es uno de ellos. Pero sí, todavía nos falta entender las emociones a través de los sonidos. Qué bella historia, Aaron. Qué padre historia. En tu rol de pionero, en tu rol de llevar esta cruzada y empezar a liderar, a enseñarnos, ¿te has cansado también a ratos de estar en un sistema que a veces es muy rígido, que no toma la importancia de sumar a personas que tienen diferentes tipos de discapacidades?
¿Te has cansado de eso como ser humano como tal? ¿En qué sentido? Por ejemplo, al final del día eres un ser humano ¿Sí? y en tus proyectos, en tu visión de esta vida, vienes con una historia que pudiste torcer el camino de la historia y ahora eres una persona diferente. Te formaste, eres enfermero, eres doctor, eres un nadador, eres un líder. Por ende, llevas una historia, llevas una bandera en la sociedad. Mira, yo soy Aarón Pedraza, eh, represento muchas personas, quiera o no quiera, las represento, porque muchas personas se identifican con mi historia, pero también en ese camino de recorrer con esa bandera de quizás la inclusión, te cansas. No físicamente, ese cansancio, llámalo del alma, del agotamiento, de decir, estas puertas no se abren, estas quizás nunca se van a abrir, pero estas sí, te has cansado. Sí he querido tirar la toalla Tirar la toalla, ajá. en muchas ocasiones porque todavía no entendía en ese entonces el llevar la bandera no es solo portar, sino que es el motivo para que las futuras generaciones crean, porque son la esperanza de que pueden ser alguien. Y sí, hay personas con discapacidad que eligen no ser alguien, pero de acuerdo al contexto del que viven, como dije en el inicio, las personas con discapacidad viven una distinta realidad. Otras personas eligen la parte asistencialista. Yo no voy a hacer nada que me ayude. Está bien, pero también las personas con discapacidad merecemos ser personas con derecho a todo. ¿Va a haber retos? Sí. Esquina rampa, sí, pero no vas a estar en la casa para toda la vida. Podemos proponer, es que un intérprete, ok, vamos a una capacitación. Es que no hay formato portátil para yo usar el bastón, ok, no hay, pero enséñanos cómo el trabajo en equipo es donde podemos convertirlo en un mundo más accesible e incluyente. Y sí, no voy a negar que he intentado muchas veces tirar y no me considero líder porque todos podemos ser líderes y siempre compartir la luz a las futuras generaciones. Y como he dicho, mi nombre es Aaron Pedraza, mi historia de vida. No he estado solo, siempre he estado acompañado de las personas que más amo. ¿Por qué? Porque son los que me empujaron con miedo, con incertidumbre, con todo, pero ya entendí por qué. Porque tienen que ser alguien y soy alguien en esta actualidad. Hermosa reflexión, ¿eh? Si pudieras decirle algo al Aarón cuando tenía 10 años, ¿qué le dirías? Wow. Eh, de niño tuve una maestra sorda, me dijo, te espera un camino muy difícil para ti, pero tienes que amar al silencio. Y yo, a mí, Aaron, yo de 10 años, yo le diría, no temas al silencio, porque en el silencio hay formas. No tienes que temerle a ti mismo. Eso le diría, porque muchas veces nos cuestionamos y no sabemos a dónde llegar. ¿Qué te gustaría, Aarón, que sucediera en los siguientes 20 años con la comunidad de gente con discapacidad auditiva? ¿Con discapacidad? Auditiva, ¿Qué le diría? sí. ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas que sucediera en los próximos 10, 20 años con las personas que hoy día son sordas? Bueno, yo como especialista en accesibilidad, como persona sorda, sueño que siempre haya subtítulos, más intérprete de lengua de señas, más empatía, que las personas usen más los gestos, las expresiones, que siempre haya pues una hoja para escribir, más tecnología, más imágenes. Eso, porque son las herramientas que nos permiten ser
libre en un mundo accesible. Perfecto. Espero que estas palabras resuenen en todos los ejes de esta sociedad, Sí, en la educación, la accesibilidad. la sensibilidad, ¿no es cierto? Que resuene en la educación, que resuene en las estructuras sociales, en los gobiernos incluso. La importancia, ¿no es cierto?, de poder detonar, de poder apoyar e incluir Así es. definitivamente. Para terminar, mi estimado Aaron, ¿qué es lo que no quiero que suceda? Pero tiene que suceder. Este podcast, todos los invitados que van a venir de diferentes áreas, les voy a hacer siempre una pregunta relacionada con la salud mental. Como especialista en el área del cerebro, la parte de la cognición, siento que debo apoyar de alguna manera la salud mental. Si bien es cierto, no la veo de forma directa, pero la estudio de fondo desde el lado más científico. Entonces, hoy en día la salud mental está en una estadística demasiado crítica. Es muy triste los números que hay, la estadística que hay en México y en América Latina, incluso en mi país. Es muy triste, es muy fuerte. Eh, ¿Cómo cuidas tú, tu mente, cuando estás bajo presión, cuando estás con mucho estrés, o cuando a veces esta lucha social se vuelve intensa? ¿Cómo cuidas tu mente? Yo, como saber de cuidar mi salud mental, como he dicho, cada persona tiene una distinta realidad. Yo me refugio en la natación porque me enseña a no pensar nada, porque siempre me concentro en la brazada. Es parte de la salud mental acudir con el especialista. Creo que ahí tenemos que trabajar mucho porque creen que para ir con el especialista es porque algo andas mal. No, andes bien, mal, contento, enamorado, triste, roto. Es parte de la salud porque es el equilibrio que tenemos que llevar. Y sí, somos humanos, va a haber días que no nos vamos a sentir bien, otros días contentos, otros días muy de todo. En mi caso, nado, voy con el psicólogo, pienso las cosas bonitas y también, ¿por qué no ver las fotos? ¿Por qué? Porque lo bonito hace que pueda respirar tranquilamente y seguir al propósito. Wow, hermosa reflexión. Gracias por ese mensaje. Muchísimas, Gracias. muchísimas gracias, Aarón. Para mí es un privilegio enorme el haber iniciado este relanzamiento de este No, canal muchas gracias. contigo. La verdad que lo visualicé, lo anhelé y qué bueno que aceptaste. Te agradezco mucho que hayas venido el día de hoy, a pesar de tu agenda que tienes con tus actividades y tu vida privada. Yo sé que estas palabras van a resonar, van a hacer que las personas se planteen nuevas preguntas, pero también responder preguntas ya existentes. Creo que desde tu experiencia, desde la discapacidad auditiva, que nos lleva a entender que interactúas con el mundo del sonido y del silencio, qué importante también es para nosotros, que no tenemos, digamos, esa discapacidad, disfrutar del silencio, quizás tanto como tú lo haces ahora que estás escuchando por primera vez en tu vida. Entonces, te agradezco de corazón esta invitación, el estar Muchas aquí. gracias. Es un contenido de alta calidad que espero que sea también de mucha calidad para ustedes. Y esperemos que haya un Cuando segundo guste, episodio yo encantado. con historias más interesantes, más profundas, o descender a la experiencia del sonido, que también, digamos, es muy interesante para mí como especialista. Así que gracias, Aarón, por estar acá el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias y también gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Uh.